Bienvenidos, mis amados. Reciban bendiciones de lo alto. Sea el Espíritu Santo dando con ese regocijo la bienvenida a todos ustedes. Gracias por recibirnos en sus hogares a través de las diferentes pantallas. Gracias por estar pendientes del mensaje que el Señor tiene hoy para sus vidas, para transformarnos, para hacernos crecer. Sea el Espíritu moviendo el resto de la familia para congregarnos aquí y recibir esto que el Señor quiere que nosotros tengamos en este día, seguros de que nos va a ser de bendición, seguro que nos llevará a un nuevo nivel, seguro de lo que está haciendo y seguro de todo lo que ha de venir, que la gloria de Dios se va a manifestar en todos nosotros. No se quede usted con este mensaje, si lo puede compartir con alguien más a quien usted considere que le puede edificar, que le puede servir también de bendición. No lo guarde, simple y llanamente compártalo. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y pídele también a quien comparte el mensaje que se suscriba a nuestro canal. Puede dejarnos ahí su like para nosotros sentirnos motivados también a seguir llevando esta palabra de Dios, a la vez de que usted puede hacer todos sus comentarios con respecto al mensaje que está recibiendo allí en nuestra página de YouTube, donde está recibiendo ese mensaje. Nos puede dejar su petición, también su necesidad o alguna cosa que usted quiere exponer con respecto a lo que está recibiendo. Le quiero invitar a usted a participar en nuestra iglesia, en todas las cosas que estamos haciendo, seguro de que el Señor está haciendo grandes cosas. Venga a formar parte de esta experiencia aquí en El Señor es mi Pastor, una experiencia que está transformando vida, una experiencia que de alguna forma nos está ayudando a crecer, a ver a Jesús y a la Biblia con otros ojos en estos instantes, en estos momentos de situaciones críticas que nosotros tenemos. Es cuando el Señor también se muestra con mayores oportunidades. Y eso usted lo va a lograr cuando usted perciba o reciba este mensaje en su corazón y lo haga partícipe del resto de su familia, para que entonces nosotros podamos edificar conforme a la voluntad de Dios. Así pues, si se integra a esta comunidad del Señor es mi Pastor, a esta su iglesia, seguro estoy que también usted va a recibir la bendición de parte de Dios. Este domingo quiero invitarles también a participar, a que haga acto de presencia en el único servicio que estamos haciendo ahora presencial, el domingo a las 10 de la mañana. Espero contar con tu presencia también aquí, y a todos los que puedas integrar. No venga solo, venga a compartirlo con alguien más para que sea testigo y usted pueda también compartir con esa persona la palabra que está recibiendo. En el nombre de Jesús, si usted quiere integrarse a nuestra iglesia, tenemos una estructura, se llaman los rediles. Usted puede agregarse a alguno de ellos, donde también puede seguir comentando la palabra, puede recibir esto mismo que está recibiendo, lo puede hablar allí, además de recibir las instrucciones que son necesarias para el crecimiento espiritual, la formación como discípulo de Jesús, también en los rediles, y todas las otras cosas y actividades que tiene la iglesia pendiente para todos ustedes. Allí mismo donde usted está, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchas veces nosotros, o constantemente, queremos siempre tener algo más de lo que ahora tenemos, o ser alguien más de lo que hasta ahora somos. Pero cada una de esas cosas que trae el Señor siempre tienen o requieren de un esfuerzo, de un cambio y una transformación. Y no hay cosa más fuerte a la que nosotros nos neguemos que sean los cambios. Si no hay cambio, no hay transformación. Y para crecer, para alcanzar nuevos niveles, para pasar a otras temporadas, inclusive conforme lo que quiere el Señor, es necesario que nosotros entendamos que no podemos seguir haciendo las cosas de la manera como hasta ahora lo hemos venido haciendo. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Y aquí es donde marcamos nosotros mismos una diferencia delante de Dios, en la disposición en nuestro corazón de querer hacer las cosas, de desearlas verdaderamente, de querer crecer, o de simple y llanamente querer
como queremos entender nosotros, un milagro de parte de Dios que venga como un rayo y nos lleve y nos coloque en otro nivel sin nosotros tener que pasar ninguna prueba, sin hacer ningún sacrificio. Y cuando esto se presenta, por lo general, siempre nosotros buscamos excusas. Cuando no nos damos cuenta que la flojedad, que la incapacidad, que la falta de disposición, sobre todo la falta de amor en nuestro corazón, no está o no la queremos exponer, buscamos algunas excusas para que nosotros no nos adentremos en este conocer de Dios y sepamos realmente qué cosa es lo que tenemos que hacer. Yo tengo una anécdota muy peculiar que a veces nosotros, aplicándola a nosotros, suele ser muy común cuando buscamos justificaciones para no hacer las cosas que queremos hacer. En una oportunidad, yo en una de esas visitas que solía hacerle a mis padres, sobre todo los días sábados, todos los sábados yo estaba con ellos, los visitaba, estaba pendiente pues, de las cosas que se necesitaran allí, estaba pendiente de ellos, y yo almorzaba con ellos allí. Por lo general, siempre después de hacer algunas actividades en la mañana, el día sábado luego yo estaba allí y estaba compartiendo con ellos el almuerzo. Y era una hora también donde algunos de nuestros familiares también se reunían porque sabíamos que íbamos a estar juntos allí compartiendo ese almuerzo. Y mi papá no escatimaba para que allí estuviese lo que nosotros íbamos a comer. Sobre todo, compartíamos ahí un buen pescado asado que él sabía hacer. En una oportunidad yo llego allí y está mi sobrina con su hija. Y, bueno, muchacho al fin, siempre pues con ciertas conductas que debían ser corregidas. Y cuando uno es muchacho, como que no le gusta mucho, ¿no?, que le estén corrigiendo eso. Lo cierto es que cuando yo llego en ese momento, mi mamá y mi sobrina, o sea, nosotros tenemos la costumbre de pedir la bendición, pues sobre todo así fuimos levantados nosotros, criados, y cuando llegamos allí, normalmente, o sea, bendición mamá, bendición papá. Y si es el caso de ellos, pues ella es mi sobrina y al verme, pues siempre es así, donde quiera que estoy, siempre dice bendición tío. Y ella acostumbró a sus hijos también a hacer lo mismo. Cuando yo llego en ese momento, ese día, ella estaba discutiendo con su hija por algo que había hecho. Y estaba ella llorando. Entonces ella le dice a su hija, mira, ¿y tú no le vas a pedir la bendición a tu tío? En ese momento, ella no responde nada, porque ella, y vuelve entonces a insistir, y le pregunta y le dice nuevamente, ¿tú no le vas a pedir la bendición a tu tío? Y ella dice, entonces responde, dice, ¿cómo voy a pedir la bendición? ¿Tú no ves que estoy llorando? Dice ella, ¿no? Y esa fue la excusa que ella puso para no pedir la bendición. Igual yo se la di, pero me causó gracia, me causó risa, porque ella no podía pedir la bendición, pero sí pudo hablar y justificarse que ella no podía pedir la bendición. Este es el caso de nosotros en muchas oportunidades, sobre todo cuando nos toca evidenciar o estar delante del Señor o recibir o pedirle al Señor algo. Y a causa del esfuerzo que tenemos que hacer, a causa de nuestro parecer, a causa de lo que nosotros consideramos que no estamos dispuestos a hacer, vamos a buscar una justificación como esto. Yo he llamado justamente a causa de eso este tema, ¿no ves que estoy llorando? Porque siempre va a haber una excusa. Si no es el lloro, es el dolor, es la escasez, es la falta de recursos, es la falta de estudio, cualquier cosa vamos a exponer, a colocar allí como una justificación válida para decírsela al Señor, de forma tal que nosotros no podemos seguir avanzando, no podemos hacer eso, no nos podemos involucrar en aquello que el Señor está pidiendo en este momento. Y en la iglesia suele ocurrir mucho que la gente no viene a la iglesia porque siempre tiene una excusa. No hace lo que hay que hacer si está en la iglesia porque siempre tiene una excusa. No oramos porque siempre tenemos una excusa. No cambiamos porque tenemos una excusa. No avanzamos porque tenemos una excusa. No estudiamos porque siempre tenemos una excusa. Cada vez que hay algo que nosotros debimos hacer y no hicimos,
va a existir una excusa. Y vamos a decir, como decía mi sobrinita en ese momento, decía, tú no ves que estoy llorando. Por eso yo no hago eso. Por eso no voy a la iglesia. Por eso no cambio. Y a veces llega a comprometerse tanto esto que sin darnos cuenta, involucrados nosotros en el pecado, no lo dejamos, y cuando se nos pregunta o se nos dice, ¿por qué no dejas este pecado? También vamos a tener una justificación. Y vamos a decir, como dijo ella, ¿tú no ves que estoy llorando? ¿Tú no ves que es por esta cosa? ¿Tú no ves que es por este impedimento? Y por muchas otras cosas más que tú puedes alegar en ese momento. Comience usted a analizar allí cuántas veces usted ha dejado de hacer cosas que son importantes para usted, que marcan la vida para usted, la de su familia, la de sus hijos, la de su generación, la de la iglesia, la de la sociedad, la del país. Y usted ha tenido siempre una excusa para decir que eso no lo pudo hacer, o no lo puede hacer, o no va a avanzar. Siempre va a haber una razón, una justificación por la cual nosotros no crecemos, no avanzamos, mucho menos cambiamos. Es prioritario hoy día que nosotros comencemos a analizar, porque tenemos un abanico de oportunidades delante de nosotros, pero no las estamos tomando, porque estamos considerando más las situaciones que nosotros estamos viviendo que lo que realmente tenemos que hacer para el Señor. Entonces no le hemos dado valía o la importancia, el poder a la palabra de Dios, porque hemos confiado más en nuestros miedos, en las circunstancias, en lo que nos han dicho, que lo que dice Dios que nosotros tenemos que hacer. Cuando Dios dice algo, no hay forma de que impidan que eso se haga. Que van a haber sacrificios, que van a haber inconvenientes, que van a haber quien nos adverse, que van a haber tropiezos, que van a haber impedimentos, lo sabemos. Y suelo decir, nadie ha dicho que iba a ser fácil, pero lo que sí dijo era que lo íbamos a hacer. Entonces debemos estar dispuestos en nuestro corazón para enfrentarnos, para estar aquí, para venir, para servir, para hacer las cosas. Estamos carentes de una generación de valientes que sea capaz de levantarse y comenzar a hacer las cosas que Dios está diciendo para mostrar el poder, la gloria y el reino sobre esta tierra. Y usted pensará que simple y llanamente es algo que quiero darle hoy para motivarlo, para levantarlo, para que usted venga a la iglesia, para que usted ore, para que usted haga las cosas, pero no es simple y llanamente eso. Es mucho más. Es mucho más. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso no lo puede hacer hasta ahora si usted sigue haciendo lo mismo que está acostumbrado. A veces prefiero inclusive que el cambio sea gradual antes que te quedes en la misma condición. No te estoy pidiendo que cambies de la noche a la mañana, pero sí que vayas avanzando paso a paso. Como decía el viernes pasado, da el primer paso, que si bien es cierto no te va a llevar a donde quieres llegar, te va a sacar del lugar donde está. Y esto es muy común. Bíblicamente te lo puedo ubicar y podemos ver a veces cómo el pueblo de Israel fue, si se quiere, repetitivo en cuanto a este tipo de conducta, de buscar una justificación para no hacer lo que Dios dice que nosotros debíamos hacer. En un momento, dice mi Biblia, el evangelista Juan, San Juan, su evangelio en el capítulo 5, hay una narrativa de un pasaje muy particular. Aunque él es el único que señala esto, recuerden algo que Juan siempre, o en su evangelio, quiso evidenciar no tanto lo sobrenatural que hizo Jesús, sino tomó aquello que podía evidenciar que Jesús, sin duda alguna, era Dios, era el Hijo de Dios. No solamente para demostrar que tenía poder, sino que Él era Dios. Y que Él representaba en todo lo que hacía, en toda su conducta, en toda su imagen, su persona, la verdadera deidad que realmente estaba profetizado, que estaba escrito y que se esperaba de Él. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, San Juan,
dice allí que Jesús se regresa, viene de vuelta a Jerusalén, porque se estaban celebrando unas fiestas. Y cuando él viene de regreso, dice que va a un lugar donde está la puerta de las ovejas, que está rodeado por 5 pórticos, y está un estanque, un pozo que se llama Betesda. Cuando Jesús llega allí, dice el evangelista, describe que aquel lugar era un lugar que estaba lleno de personas en condiciones de enfermedad, de invalidez. Habían ciegos, habían sordos, habían paralíticos, habían de todo, rodeando aquel estanque. Ellos estaban todos allí. Observe todo lo que había allí. Y era muy común entre los judíos que las personas que padecían o tenían ese tipo de enfermedad, normalmente ellos lo entendían que eso era producto del pecado. Así que vivían en una condición donde el que llegaba allí, a esa puerta de las ovejas, en el estanque de Betesda, en el pozo de Betesda, no iba a encontrar ninguna persona sana. Todos los que estaban allí tenían una condición. Estaban lisiados, estaban incapacitados, por una u otra forma, ciegos, mancos, sordos, mudos o de cualquier otro padecimiento. Estaban allí rodeando eso. Y dice en mi Biblia, continúa él narrando allí, que de en tiempo decía que venía un ángel y agitaba las aguas y algunas personas eran sanadas. Cosa que yo entiendo es mera superstición. ¿Por qué es mera superstición? Porque la Biblia no afirma, no ahonda en conocimiento de alguno que hubiese sido verdaderamente sanada. Y eso suele ocurrir mucho cuando la gente sale corriendo a algunos lugares a tomar que si un agua santa o a tocar el yeso tal o la esfinge de tal o cualquier otro lugar donde puede ir. Porque supuestamente allí ocurren milagros. Supuestamente la gente se sana. Supuestamente la gente cambia. Pero yo tengo entendido también lo siguiente, que cuando el Señor hacía una sanidad, también procuraba que las personas cambiaban. Y digo que es una superstición porque va a ocurrir posteriormente algo. Si bien es cierto que ellos estaban a la expectativa de lo que se decía, que había un ángel en un momento determinado que movía las aguas y cuando alguien se metía justamente allí era sanado, ninguno comenta allí que fuese sanado. No obstante, conociendo tal situación, dice mi Biblia, que Jesús se acercó a una persona, llegó, entró allí, quizás el ambiente estaba tal cual como se describe, gente tirada por todos lados, enfermo de todas clases, el que podía ver de repente no podía caminar, el que podía caminar no podía ver y cosas semejantes. Entonces Jesús llega a ese lugar y se encuentra, dice mi Biblia, con una persona que tiene 38 años en esa condición. Dice, el encabezado de la Biblia dice que era un paralítico y hace señalización al pasaje que se refiere al paralítico de la Biblia, de Betesda. Pero cuando yo en profundidad comienzo a entender y comienzo a leer, veo acá lo siguiente, porque Jesús se le acerca a aquella persona que tiene 38 años. Y cuando leo en mi Biblia, dice que toda aquella gente, o sea, tenían enfermedades. Pero la palabra que se usa allí para enfermedades es astenia. Astenia con H, una H intercalada, y significa o hace referencia a enfermedades neuropsiquiátricas. Se refiere a eso. Puede haber una invalidez, puede haber una parálisis, puede haber un enmudecimiento, puede haber ceguera, puede haber sordera a causa de ese tipo de enfermedad, porque son neuropsiquiátricas. Esas personas que padecen de esa astenia, por lo general, se convencen en su mente
que sus miembros no se pueden mover, que no pueden hacer nada, que no pueden avanzar, que no pueden crecer. Están convencidos de esa manera y dejan de actuar, dejan de intentar, dejan de luchar. Jesús viene y se consigue a una persona allí, a un paralítico, al que le dice, a un enfermo, dice la Biblia. Nosotros somos los que decimos que es paralítico. Pero dice allí que le habla a un enfermo e inmediatamente se le acerca. Y sin preguntarle cuál es su padecimiento, sin preguntarle qué es lo que tiene, sin preguntarle nada, y no sé, tampoco dice la Biblia, cómo supo Jesús que tenía 38 años con ese padecimiento. Le preguntó inmediatamente a aquel paralítico y le dijo, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta que hace Jesús hoy. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres alcanzar tu propósito? ¿Quieres llegar lejos? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres transformar? ¿Quieres lograr algo en tu vida? O sea, ¿quiere dejar la vida pasada? ¿Quiere dejar de hacer lo que hasta ahora has venido practicando, que no te ha edificado en nada, que no te ha servido para nada, que has pasado aquí cualquier cantidad de años y aunque pueden ser pocos los años que llevas hasta ahora, no sé si 10, 12 y estás recibiendo este mensaje en este día, pero tienes que cambiar lo que has hecho que sabes que no está correcto. Y es tu momento para edificar tu vida. Es tu momento y tu oportunidad. Porque Jesús preguntó a aquella persona sin preguntarle nada. Y sé que hay algo relacionado con esa enfermedad neuropsiquiátrica. Porque si dice que tenía 38 años, aquella persona no nació en ese estanque, en esa condición. Y no creo que sus padres lo hayan abandonado tan de pequeño, tan solo en aquel estanque y no se pudiese él mover. Es posible que haya tenido una edad cuando en un momento determinado decidió tal cosa. Y Jesús hoy está preguntando que si quieres ser sano, que si quieres cambiar, que si quieres llegar, que si quieres avanzar, que si quieres ser alguien en la vida, que si quieres lograr tu sueño. ¿Te has sentado en algún momento a pensar dónde quieres llegar, en dónde quieres estar? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Si es bueno o es malo. Si te quieres convertir en alguien que verdaderamente marque la pauta y haga las cosas de forma diferente como hasta ahora se han venido haciendo. Hay otras cosas que sean más valiosas y más importantes que la mera satisfacción personal y corporal, orgánica que puedas sentir en un momento determinado. ¿Estás dispuesto realmente a eso? No todo el mundo lo está. No todo el mundo entiende. No todo el mundo sabe. No todo el mundo quiere. No todo el mundo está dispuesto. ¿Por qué? Porque llega un momento en que te acostumbras. Cuando Jesús hizo la pregunta al paralítico, al hombre que está postrado allí en su lecho y no se puede mover, cuando le pregunta, ¿quieres ser sano? Él viene inmediatamente y su respuesta es, Señor, yo no tengo quien me lleve, quien me meta al pozo. Porque cuando se mueven las aguas, otros salen corriendo delante, lo hacen primero y yo me quedo aquí. Yo no tengo quien me lleve. ¿No ves que estoy llorando? No puedo hacer esto porque no tengo quien lo haga por mí. No tengo quien me ayude. Yo no soy culpable de estar en esta condición. Lo que pasa es que nadie se atreve a darme una mano. Nadie me ayuda. Nadie me mueve. Yo no tengo a nadie que me cargue y que me lleve hasta allá. Hasta ahora yo estoy aquí postrado. Si él no tiene a nadie, la primera pregunta que hay que hacer, ¿por qué estás allí entonces? ¿Por qué estás en esa situación? ¿Por qué no te has movido, no has sido diligente para encontrar a alguien que te pueda orientar, que te pueda ayudar, que te pueda apoyar? Tienes que hacer un esfuerzo si realmente quieres cambiar y quieres ser transformado. Observe que no le respondió a Jesús ni sí ni no, sino que le dio una justificación. No le respondió si quería ser sano. Si tú estás enfermo, lo primero que quieres hacer es que te sane. Tú quieres cumplir un propósito, tú quieres cambiar, tú quieres llegar lejos, debe haber una disposición en tu corazón. ¿Cuántas veces te han dado el ofrecimiento y te has quedado y te has mantenido allí?
y has seguido en la misma condición, la misma situación. No la has querido cambiar. Parece que te sientes cómodo en esto. Y es que no es de extrañar. Cuando la gente vive una vida rodeada de pecado, pecaminosa, y le presentan una alternativa para poder cambiar eso, le cuesta poder decidir para salir del pecado. Cuando alguien está acostumbrado a la práctica común del engaño, la mentira, el adulterio, el defraudar, cualquiera de estas cosas que son dañinas y algunas cosas que inclusive no las voy a pronunciar acá, les agrada tanto que les cuesta poder decidir salir de esa condición. No quieren cambiarla y van a buscar siempre una justificación. Yo no cambio por esto, lo que pasa es que yo vivo en este barrio, lo que pasa es que no tengo dinero, lo que pasa es que no tengo lo que necesito, yo no estudié nunca. ¿Y por qué no estudiaste? No tuve la oportunidad. Siempre van a tener una justificación. Siempre va a haber algo que quiere la persona exponer para decir que no lo ha podido hacer a causa de esa situación. Yo no he emprendido, yo no he puesto esta palabra por obra, pastor, porque no tengo el dinero, no tengo los estudios, no tengo todo esto. ¿Y quién te dijo a ti que sentado donde estás vas a lograr las cosas grandes que tienes que hacer? Hasta donde sé, Dios escogió a los grandes. Sabe realmente cuál es la necesidad. Posiblemente te extrañes que estés recibiendo esta palabra, como quizás se extrañó este hombre cuando le preguntó: ¿quiere ser sano? Porque debe ser la mayor demanda, la mayor necesidad que tiene la persona, ser sanado de su forma psiquiátrica y su forma de incapacidad física para hacer las cosas. Hay gente que está en peores condiciones que nosotros y logra más cosas que nosotros mismos. Cuando vemos ahora gente discapacitada montados en una silla de ruedas, gente que le falta un brazo o tienen alguna discapacidad y de repente los ves compitiendo en nataciones y hasta olímpicos son. Pero nosotros a veces, teniendo todo completo, no nos arriesgamos a hacer. El Señor está hablando, el Señor nos está diciendo: despierta el sueño, despierta el propósito, despierta lo que hay que hacer, y nosotros siempre vamos a tener una justificación. ¿Por qué no ayudas a tus padres? Bueno, porque no me han dicho, porque yo no tengo cómo ayudarlos, porque yo no puedo hacer esto. Puedes hacer muchas cosas. No necesariamente significa ayudar a tus padres el que tengas que darle dinero. Hay muchas cosas como las podemos ayudar y van a entender los límites que nosotros podemos hacer. Solo intentando se rompen los límites. Solo cuando alguien intenta. Para Dios nada es imposible. Está dicho así en la Biblia. No hay nada imposible para Dios, dice Lucas 1:37. Y no te extrañes que sea el Señor diciéndote esto hoy, porque como esta persona así se extrañó y se preguntará: ¿por qué me preguntó eso? Porque Dios sabe lo que tú necesitas. Mateo 6:18 dice bien claro allí que el Señor sabe, conoce tu necesidad antes de que tú se la pidas. Lea su Biblia. Él conoce tu necesidad antes de que tú se las pidas. Y a veces eso no lo entendemos. A veces te puedes encontrar con alguien, a veces te encuentras conmigo y crees tú que tú llamaste o buscaste porque tú tenías que suplir una necesidad y no entiendes que Dios ya lo había previsto antes y había que ponerte a esa persona delante de ti o en medio de ti para que te fuese resuelto el problema con anticipación. Y a veces vamos a una persona creyendo que necesitamos de esa persona, no sabiendo que esa persona es la que necesita de nosotros. Y así es como obra Dios, porque nuestra mente a veces se va entenebreciendo de forma tal que, como este hombre, en vez de decirle directamente y pedirle directamente al Señor que lo sanara, él comenzó a darle justificación. Yo no tengo quien me sane, yo no tengo quien me lleve, yo no tengo quien me meta allí. Ahora, ¿cuántos milagros habían ocurrido realmente allí? Por eso estoy seguro de que la palabra que usa el Señor originalmente tiene referencia con ese aspecto neuropsiquiátrico que a veces nosotros nos imponemos y nos sentimos cómodos en la condición donde estamos. Preferimos seguir dando lástima, preferimos seguir para llamar la atención. Hay gente que no quiere ser sanada porque de esa manera ellos llaman la atención, tienen todo acaparada la atención para ellos. O sea, le dan importancia y no quieren sanarse porque creen que esa es la única manera de ellos
llamar la atención o ser importante para alguien. Es un momento de nosotros corregir ya estas cosas y entender que el Señor nos está llamando a cosas más poderosas, a cosas mayores, a cosas más grandes. Si nosotros no logramos entender esto, no vamos a poder avanzar. Entonces, cada vez que tú oras, ¿qué expones en la oración? ¿Qué hablas con Dios? ¿Qué es lo que le dices a Él que tú necesitas, que tú quieres? Si tú escucharas a Dios, sabrías lo que te acabo de decir, que Él conoce tu necesidad antes de que tú se las pidas. Ahora, resta saber en mi comunión cuánta disposición hay en mi corazón para hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Acuérdese de algo. A veces vamos a recibir instrucciones de Dios y peticiones de Dios que son sobrenaturales y que parecen tontas, parecen imposibles. Pero cuando Dios está en la ecuación, cuando Dios dice que nosotros debemos hacer algo, es porque ya Él sabe que nosotros tenemos y podemos hacerlo. Porque el Espíritu de Dios que está con nosotros tiene poder para hacer eso y mucho más. Creo firmemente que hoy, si Dios nos ha puesto en este tiempo, en esta tierra, en este momento, es porque tenemos todo lo que necesitamos para vencer en este tiempo, para tener victoria, para mostrar su gloria, para hacer las cosas grandes y para lograr el propósito que Dios nos está dando. El crecimiento, la prosperidad. Déjese de estar pensando en lo que está en las redes sociales, siguiendo a gente que no te aporta nada o haciendo cosas que lo único que hacen es destruir tu vida. Déjese de estar buscando simple y llanamente allí el creer que con dinero resuelve todo. La vida es más que simple dinero. La vida es mucho más. Lo grande, establecer algo para que ayudemos a los demás y seas verdaderamente colocado en una posición de eminencia, seguro de que la gloria de Dios se va a mostrar en eso. No pierda el tiempo, no pierda cuidado en otras cosas que no sea lo que Dios te está diciendo, porque Él está preparando algo grande para la iglesia, algo grande para los que creen, en la certeza de que lo vamos a seguir sin importar los tropiezos que podamos tener. Pablo no pudo haber sido grande si no fue por los tropiezos que tuvo que pasar y demostrar realmente de que el Espíritu estaba con él, que Dios estaba con él y estaba haciendo las grandes cosas. Jesús tuvo que pasar por enfrentamientos, por impedimentos y morir en una cruz para demostrar que era Dios. Moisés, José, Josué, David, toda esta gente tuvo que luchar, disponer el corazón y hacer aquellas cosas que Dios le pidió que hiciera, que ante los ojos de los demás eran sobrenaturales. Por tanto, cada vez que esta gente iba a una batalla o iba a una conquista, los demás temían porque sabían que aquel que venía, fuese David, Moisés, Josué o José, ellos tenían el Espíritu de Dios que era capaz de arrasar con todo lo que estuviese delante de ti. Y así mismo, hoy te vas a levantar y vas a hacer que todo aquello que te hace oposición desaparezca, por lo cual no temas a ninguna enfermedad, no temas a lo que puedan decir los hombres, no temas al diagnóstico que está, porque Él viene con un diagnóstico de victoria y libertad, prosperidad para su pueblo en el nombre de Jesús. No temamos a nada, no temamos a impedimentos, no seamos nosotros poniendo excusas. No digamos que estamos llorando y que por eso no podemos hacer las cosas. Sabio Salomón dijo bien claro que había un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Usa el tiempo para llorar. Pero sabes que ese tiempo tiene que terminar. Y el tiempo de quejarse, el tiempo de estar viendo ya todo lo que han hecho, lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Viene un tiempo más bien de bondad, de prosperidad, de hacer las cosas, de reír, de tener victoria. El tiempo de derrota acaba de terminar y comienza un tiempo de victoria. Debemos entenderlo en nuestro corazón. Vas a recibir una orden de Jesús como Jesús la dio. Jesús hizo caso omiso a aquel hombre que estaba enfermo. Si Jesús, hay una cosa que hace Dios. Dios no pierde el tiempo escuchando tus excusas. Por eso a veces Él nos dice a nosotros, no seáis como los fariseos, que cuando van a hacer una oración se paran en la esquina
y hacen largas oraciones para ser escuchados, para que sepan que ellos están orando y no van a recibir nada a cambio, dice el Señor. Así que nosotros no nos pongamos como ellos, no pongamos excusas, no estemos buscando justificaciones o estar allí dando argumentos delante de Dios cuando Dios nos conoce y sabe de lo que nosotros somos capaces de hacer. Cuando el paralítico le dice todas estas cosas a Jesús, que está allí parado, le dice, no puedo hacer nada. Jesús no le da explicación, Jesús no se detiene ahí y se cruzó de brazos y le dijo, bueno, sí, tienes razón, es verdad. Tú no tienes esto, no tienes esto. Porque Dios no pierde el tiempo en esas cosas. No pierdas el tiempo escuchando sandeces y cosas que no justifican la conducta de los demás. E inclusive la conducta tuya. Porque a veces hablas contigo mismo y tú mismo te convences a ti de que estás justificado. Y que por eso no puedes hacer nada. La primera persona a quien tú convences de una justificación es a ti mismo. Jesús no espera o no da ninguna respuesta a lo que él está justificando y le da una orden. Y le dice a él, toma tu lecho, levántate y anda. No le dice, está sano, no le dice, tú puedes hacer, no le da tampoco justificación, le da una orden. Y esto es lo que hay que hacer con nuestro cuerpo, con nuestro hacer, nuestro ánimo, nuestra disposición. Dele una orden. A veces es nuestro cuerpo, nuestra alma, la que no se quiere levantar para venir a la iglesia, para orar, para trabajar, para hacer las cosas, para estudiar. Y comienzas a buscar una justificación. De pequeñito nosotros nacemos con esa condición. Cuando nuestras madres nos llevan al preescolar, de pequeñito, que nos levantan, nosotros pegamos gritos, pataleamos, saltamos y todo dormido, nos levantan como muñecos de cerámica, nos doblamos para todos lados, durmiendo porque todavía estamos afectados por el sueño. Pero mamá nos levanta, nos mete en el desayuno y a la escuela, y eso nos desagrada. El crecimiento, he notado o me he dado cuenta de lo siguiente: el crecimiento personal no se hace de forma voluntaria si no hay convencimiento en nuestro corazón. Y si no hay entendimiento en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, de que realmente tenemos que dar ese paso. Por eso es necesario que la decisión se tome. Si usted no toma una decisión responsablemente y comprometidamente con lo que va a hacer, no va a llegar a ningún lado. Así que Jesús viene y le da una orden, y para ti hay una orden. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, disponte y haz conforme tienes en el corazón. No te detengas, no temas a lo que va a venir. Solo imagina, ve lo grande que has visto tu sueño, porque eso será. Eso es lo que vas a hacer. Así le habla el Señor a aquella persona. Y él no le queda de otra, porque además de eso, Jesús le dio orden a su espíritu. Si se la da a él, hubiese comenzado a convencerlo a él de que tenía que levantarse. Pero Jesús le habla al espíritu y lo hace que se levante automáticamente, sin dar ninguna objeción. Se levantó, tomó el lecho y se fue. Anduvo, como dice allí la Biblia. Y anduvo. Pero siempre a veces nosotros tenemos excusas. Siempre estamos haciendo algunas cosas que no deberíamos hacer. No quieras regresar, no quieras volverte, no quieras volver atrás. Porque este hombre se levanta y se va. Y cuando esto pasa, dice mi Biblia que era día de reposo. Y yo siempre he dicho que Jesús era experto en amargarle la vida en el enfrentamiento que tenía con los judíos. Porque casi siempre que usted lee su Biblia y ve que Jesús está haciendo un milagro de esto, tiene siempre un fin. Y Él hace, dentro de todas las cosas que está exponiendo, dice siempre en mi Biblia, y era día de reposo. Él está haciendo algo, hace un milagro, y era día de reposo. Cuando los judíos ven a aquel hombre
cargando el lecho, inmediatamente van contra él y le dice, no te es lícito cargar el lecho. Eres de condenación. Te van a objetar. Pero nadie se asombra porque ven al hombre caminando y lo ven sano. Como es con el ciego de Juan 9 también. O sea, que no le era lícito. O sea, lo declaraban prácticamente ciego y para él también era lo mismo. Así que el hombre va cargando aquello y viene esta gente siempre a objetar. Quiero que sepas lo siguiente. Cuando tú te dispones a hacer algo de parte de Dios, siempre va a surgir gente que va a querer hacer que tú regreses, que te lo va a impedir, que te devuelvas a la condición donde estabas. Porque en principio no te creen acto. Segundo, están sorprendidos de verte a ti haciendo eso. Y sobre todo aquellos que no han sido capaces de hacer absolutamente nada, cuando ven que alguien está haciendo algo, entonces van contra esa persona. Cuando ven que alguien está encargándose de la gente de sus necesidades. Mire, cuando nosotros hemos repartido, no hemos dejado de hacer esto, comida acá a la gente, porque sabemos que hay una situación bien crítica con respecto a la alimentación. Y con respecto a decisiones que se toman aquí a veces de que quédese en su casa, no salga a trabajar. Y el que vive del día a día, ¿cómo hace? Nuestra iglesia se ocupó justamente de estar llevando a mucha gente comida. Y eso nosotros de alguna forma hicimos unos videos de eso, de lo que estábamos haciendo, para que también se supiera que había gente con necesidad, que había gente que había que darle comida, que había gente que había que ayudar. Y hoy más que nunca hay gente con mayor cantidad de necesidad. Y no tardaron mucho algunos en decir o salir y decir que eso no se podía publicar. Porque lo que hacía la mano derecha no lo debía saber la mano izquierda. Y veo que esa es una justificación para los que no hacen nada. Como ellos se ven o se dan por aludidos en aquello que saben que no han podido hacer, ni harán nunca porque no hay disposición en su corazón, entonces no quieren que nadie más lo haga. Y cuando alguien sale a decirlo, quieren entonces indirgarle inmediatamente el versículo bíblico para decir que eso está mal y que eso va en contra de Dios. Pero no saben que es el mismo Dios que pone en el corazón la necesidad de satisfacer al pobre, al necesitado. ¿O es que acaso no han leído Isaías 58? ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Dijo el Señor. No es que compartas el pan, la vestimenta con el que no tiene, la palabra con el que no la conoce, con el que está desnudo vestirlo. No es eso, no que celebres en día o que te metas o te encierres en un templo y comiences a orar. Ese no es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Y el que le dice a su hermano, anda y ven y luego te doy, ¿dónde está tu fe allí? Pero como lo publicamos, como lo hicimos saber, y hay cualquier cantidad de gente reuniéndose supuestamente en el nombre del Señor, pero no hacen nada por la gente que necesita. Cuando ven este tipo de cosas y que quedan en evidencia, lo primero que quieren es impedir que salga eso para que no se den cuenta que ellos no lo están haciendo. Para que nadie sepa que ellos tenían también que ayudar o hacer eso, o al menos con la gente de ellos. Nosotros no tuvimos diferencia para con ninguno, no importó no ha importado si se congrega o no se congrega con nosotros. E inclusive si conoce a Dios o no conoce a Dios. Vimos la necesidad de la gente. Y creo que somos llamados a eso. Así a veces te vas a encontrar con gente que cuando tú vayas avanzando en tu proceso, en tu crecimiento, en tus estudios, y de repente decidiste estudiar porque alguien decidió quedarse, te va a decir que estás perdiendo el tiempo estudiando. ¿Y de dónde te surgió eso? Cuando te veas que cambiaste la forma de vestir, te van a decir que ahora ¿por qué te vistes así? Que eso no conviene, que tienes que vestirte a la moda como ellos quieren, que por qué estás trabajando, por qué estás haciendo eso, que eso tampoco se puede hacer, por qué estás estudiando, por qué quieres alcanzar eso, que si tú no tienes necesidad de estar en eso. Alguien disfrazado o como sea va a aparecer para exponerte lo que ellos creen conveniente a fin de evitar de que tú puedas avanzar, que tú puedas seguir adelante. Son las cosas que a veces suelen ocurrir que nosotros no entendemos. Aquí aparecieron los judíos para decirle a este hombre que no podía cargar su lecho porque estaba en día de reposo, pero nadie le preguntó cómo era o cómo estaba su salud.
Si aquel hombre tenía 38 años en esa condición, posiblemente tenía laceraciones, tenía, no sé, úlceras, tenía el cuerpo ulcerado por la posición, postrado donde estaba, y quizá hasta eso debía haberle sanado al Señor. Pero lo cierto es que la misma ropa andrajosa, porque dice que no habla nada de la ropa, así que la misma que tenía, con esa se levantó, con esa estaba caminando, lo cual lo podía identificar como una persona enferma, pero alguien, lejos de darse cuenta de la sanidad, del milagro que estaba recibiendo, se está dando cuenta de un incumplimiento que a ellos le afectaba porque ellos no habían hecho nada con él. Y así a veces nosotros tenemos gente en la iglesia, gente en otros lados, viendo que alguien va a hacer algo y le quieren cerrar la puerta. Le vienen con algunos impedimentos porque ellos no han sido capaces de hacer. O algunos quieren tener tanto el control, acaparar tantas cosas que no se percatan de qué es la situación. Algunos que reciben oportunidades y las malbaratan, mienten, siguen mintiendo a cada instante, tienen el trabajo, tienen las comodidades, tienen las facilidades, pero ellos se ocupan de hacer algo más. Y luego, al verse que descubierto, piden la disculpa, piden el perdón. Habiendo recibido el perdón, vuelven a lo mismo, porque su intención realmente nunca fue cambiar. Han creído que la forma pecaminosa como viven es la correcta. Y pueden engañar entonces a los otros. Pero déjeme decirle algo. Usted puede engañar a su jefe, con quien está trabajando, al amigo, al hermano. Puede engañarlo, pero a Dios no lo va a engañar. Tarde o temprano usted va a tener que rendir cuenta. Y esas cosas se acumulan. Y a veces nosotros tenemos que pagar eso aquí mismo en esta tierra. Cuando te hagan lo mismo, cuando te pase lo mismo, no te extrañes. Lo que debes hacer es corregir tu conducta, aprender de esto y ser responsable, evidenciar. Porque te están pagando por un trabajo, confiaron en ti, te dieron inclusive los recursos, creyeron en ti, pusieron en tus manos decisiones de cosas que son importantes para los demás. Crees a veces que la empresa o donde estás no se va a ver afectada por eso. Si la empresa cierra es cuando te vas a saber que tú fuiste partícipe del cierre porque te ocupaste de hacer algunas cosas que no debías haber hecho. En esta justificación aparecen allí esto, y quiero que observe allí un detalle. A veces nosotros no conocemos al Señor. Cuando los judíos le preguntaron a esta persona, por eso yo siempre suelo decir, milagro no salva. Lo que te hace transformar y cambiar es el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y solo se cambia cuando nosotros tenemos fe en lo que vamos a hacer. Somos transformados. Cuando los judíos le preguntaron a este hombre, ¿y quién fue? Porque él le dijo, el que me sanó, él también me ordenó que tomara mi lecho y que anduviera. ¿Y dónde está el que te sanó? No lo sé, le dije. Yo no sé, porque no lo conocía. Y Jesús se había ido, se había apartado, se había ocupado solamente de él. En ese momento había cualquier cantidad de personas enfermas, pero solamente se ocupó de él. Imagínate el privilegio que tienes, que Jesús te está hablando a ti hoy. Y tú sabes lo que has dejado de ser. Tú sabes las justificaciones que has puesto para no congregarte, para no hacer la voluntad de Dios, para no cumplir el propósito, para no seguir adelante. Has querido inclusive dejar las cosas así como si nadie. Algunas veces las has dejado. Imagínate ese privilegio. Dentro de todos los que están allí, vino Jesús directamente para ti y hoy te está hablando a ti. Hoy ha dicho el Señor, contigo quiero hablar. A ti quiero decirte. En ese momento nos llegamos a dar cuenta que no conocemos al Señor. A veces venimos a la iglesia y no sabemos cómo está obrando. No sabemos verlo en ninguna de las circunstancias, en ninguna de las cosas que tenemos allí pendientes. O sea, no sabemos realmente conocerlo. Observe, y esto no es de extrañar. En Juan, el libro de Juan, cuando el Señor le está hablando a sus discípulos que se tiene que ir, Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nosotros
te seguiremos, porque Jesús le había dicho que vosotros sabéis a dónde voy, es necesario que yo me vaya de él, y vosotros sabéis a dónde yo voy, y podéis seguirme. Y viene Felipe y le dice, Señor, muéstranos al Padre y te seguiremos. Y el Señor le dijo a Felipe, Felipe, 3 años tienes caminando conmigo y no me conocéis. ¿No sabes acaso que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Y el que tiene al Padre también me tiene a mí. Pero él le preguntó, no lo conocía, había caminado con él, lo estaba viendo, lo estaba viviendo allí y no le conocía, no tenía certeza, no tenía seguridad, no tenía esa verdad en el corazón de tener por certeza que ese era el Hijo de Dios, que ese era Dios. Imagínate este paralítico, no conocía tampoco a Jesús. Cuando le preguntaron, ¿quién fue el que te sanó? No lo conocía. Eso significa que él nunca había ido a una iglesia, no había escuchado, no había hablado ni siquiera la palabra, porque nadie puede hacer milagros de esa condición sino, así como lo hizo Jesús, si no fuera enviado de Dios. Ellos no habían visto milagros antes así. Como el ciego de Juan 9, que le dijo a los judíos, a los principales de la sinagoga, de los religiosos, le dijo, si él es pecador, porque ellos le dijeron, ese es un pecador, así como dijeron estos también. Si él es pecador o no, yo no sé. Lo único que sé es que desde que yo nací hasta esta fecha, no se ha visto que ninguno hiciere tal milagro, que le devolviere la vista a alguno que hubiese nacido ciego. Si él es pecador o no, yo no lo sé. Lo único que sé es que a mí me sanó. Y hasta donde yo sé, le dice aquel hombre, ya con más justificación que porque este creo que tiene algo que no tenía el de él, o había desechado el de Juan 9. Él le dice, hasta donde yo sé, Dios no escucha a los pecadores. Por tanto, es imposible que un pecador pueda hacer un milagro como ese. Le estaba diciendo a ellos, ese hombre no es pecador. Este dice, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y a veces nosotros no conocemos a Jesús. Estamos en la iglesia, por eso nos cuesta obedecer, por eso nos cuesta ejecutar o hacer las obras que Dios nos está mandando a hacer. En ese mismo momento, Jesús lo encontró de nuevo. Encontró allí. Y Jesús le dice esto, ponga atención. Jesús se encuentra con el hombre al que había sanado y le dice, mira, has sido sanado. Vete y no peques más, para que no te vaya a venir algo peor. ¿Qué significa cuando yo leo, medito y pido al Espíritu la revelación de la palabra? Era porque este hombre, dentro de su propia condición, no quería salir de aquello donde Jesús lo había sacado. Y estaba propenso a regresarse. Tenía que cambiar. Algunos quieren decir, no, es para que no cometiera pecado. No, las palabras que usa Jesús son, mira, has sido sanado. Vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Y yo creo que esta persona había aceptado esa condición porque allí quizás tenía garantizada la limosna de las personas, no tenía necesidad de hacer ningún esfuerzo y quizás allí tenía el sustento y él se había conformado con un estilo de vida que no le correspondía tener. Porque Dios no ha puesto a ninguno en esa condición. Y por eso digo entonces que era más un mito, una superstición, la sanidad de un ángel que venía a ese lugar, porque no creo que si hubiese sido un ángel de Dios que sanara tal cosa, porque Satanás no es el que lo va a mandar. Y luego venga Jesús para confrontar la obra que viene haciendo un ángel. No creo que sea así. Así que la gente por superstición acepta aquella condición y llega un momento en que no quiere salir. Y el día que tú lo sacas de esa condición,
hace todo lo posible para regresarse a ella. Es el caso de los adictos al alcohol, a las drogas, a cualquier tipo de droga o a cualquier condición de vida que a veces tiene, de engaño, de adulterio o la forma de vida que han escogido. Recuerdo con referencia a esto que estando mi cuñado en el hospital, nosotros estábamos allí y mientras estuvo hospitalizado, todo el tiempo que estuvo allí hospitalizado, nosotros teníamos que permanecer allí porque no había forma. No había una habitación disponible para que estuviese en esa condición y nosotros lo pudiéramos cuidar en la habitación. No, teníamos que permanecer allí en la emergencia, con todas las cosas que fuesen necesarias, cada vez que pidieran un medicamento, tenerlo allí disponible a la hora de la cura y todas aquellas cosas. Y había allí una persona con una condición aparentemente psiquiátrica, pero más que psiquiátrica, yo siempre estuve seguro que era de complacencia consigo mismo, de aceptarse una condición que era aberrante, si se quiere, de aceptarse en aquello, de andar en la suciedad, en aquella pudredumbre, pero sabía que tenía necesidad y entonces a todas las horas él estaba pidiendo porque tenía que comer, estaba pidiendo porque tenía que vestirse y a veces la gente le ayudaba y cuando el que le estaba ayudando no le volvía a dar, él se molestaba contra las personas. Pero si tú le decías o lo preparabas, lo vestías, lo lavabas, le dabas comida para que saliera de eso, él no salía. Él, a pesar de que tú le dabas la comida, el vestido y todo y le podías ofrecer inclusive una cosa mejor, él se regresaba a esa condición. Por eso creo yo que Jesús le dice a este hombre, vete y no peques más. No sea que te venga algo peor. Te sacaron de esta condición, has sido sanado. Te estoy ayudando acá. No regreses más, porque de aquí en adelante no va a haber quien te tienda una mano, no va a haber quien te ayude, no va a haber quien te dé la oportunidad, no va a haber una vez que el Señor aparte de su espíritu, una vez que tú te rindas, no hay forma de levantarte. Una vez que te quedas atrapado por una enfermedad, por una condición, no puedes salir adelante. Solo Jesús puede cambiar eso. Va a depender de esa condición que nosotros tenemos. Y tanto es así que dice mi Biblia entonces que en ese momento cuando Jesús le dijo eso, que no pecara más y que le podía venir algo peor, entonces fue él, dice mi Biblia, lea su Biblia, fue y le denunció a los judíos para hacerle saber que él era el que le había dado la orden de que se levantara y que cargara el lecho en sus manos. Y en ese momento dice mi Biblia que los judíos entonces se molestaron tanto y se confabularon y se pusieron de acuerdo y querían matar a Jesús. El chisme de este hombre, o de haber dicho a este hombre que él era, fue a decírselo a ellos. No se complació en saber, en conocerlo. El ciego del cual se habla en Juan 9, cuando Jesús se vuelve a encontrar con él le dice, pues, ¿crees en Dios? Le pregunta a Jesús, ¿crees en Dios? Y él, como no lo había visto, no lo conocía, el ciego viene y le dice, Señor, ¿quién es para adorarle? Y le dijo Jesús, el que habla contigo, él es. Y dice mi Biblia que el hombre se postró y le adoró. No fue a decirle a los judíos, ahí está. Agradecido estaba, quería, anhelaba, sabía lo que tenía que hacer. Este no. ¿Y cuántos como esos hay pidiendo que les dé el Señor un propósito, que les haga el Señor un milagro, que les den, que les considere, que les tomen en cuenta? Y aquellos se convierten en una sanguijuela que creen que a veces los demás tienen la obligación de tener que sustentarlo, cuando ellos por su propia voluntad no han sido capaces de entender el crecimiento y entender que deben seguir siempre adelante haciendo las cosas, dispuestos para trabajar. Hoy te han dado el trabajo, ¿de verdad estás creciendo en el trabajo? ¿De verdad estás haciendo las cosas como se te exige? ¿Estás dando el todo por el todo? ¿Estás creciendo allí? Debes preguntarte tal cosa.
porque tienes las oportunidades y no sales, no cambias, porque te regresas a las costumbres, te regresas a seguir haciendo lo mismo, te regresas a la forma que aprendiste. No te das cuenta que a veces aquello ha penetrado tanto en tu cuerpo, en tu alma, que no hayas cómo sacarlo. Por eso está escrito en Hebreos 4:12 que la palabra del Señor es más cortante que espada de doble filo. Ella penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu. Parte, separa las dos cosas y penetra hasta los tuétanos, los huesos y hasta los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe Dios por medio de su palabra quiénes son los que verdaderamente están dispuestos a cambiar y hacer las cosas? Sabe cuando te ve que ya tú dejas una forma de vida que sabes que no te conviene. Y es tu testimonio lo que hace confrontar a papá, a mamá, que antes enseñaron unas cosas que estaban erradas. O el abuelo, o donde estabas, o de donde vienes, para decirle, no es esa la forma correcta, es esta la que conozco ahora, es esta la que dice la Biblia, es esta la que me revela el Espíritu, es esta la que dice Dios que debo seguir. Solo así llegaré a las grandes cosas que Dios dijo que tenía que hacer. Hay grandes sueños, hay grandes propósitos, hay obras por hacer. No te justifiques, no busques nada que te dé justificación para impedir que tú quieras crecer y avanzar. Van a venir tropiezos, van a venir impedimentos, pero de todos ellos dará cuenta al Señor. Se levantarán enemigos contra ti. Por un lado vendrán miles, pero por 7 lados, por 7 caminos huirán de ti. Si alguno se levanta contra ti, delante de ti caerá, porque lo hará sin Dios. Lo hará sin Dios. Es menester de nosotros entender por qué estamos en la condición que estamos hoy. Porque no nos podemos sustentar, porque no podemos crecer, porque no podemos avanzar. ¿Hemos perdido acaso la brújula del Señor? Perder la brújula significa perder la presencia del Espíritu en nosotros, porque ese es el que nos guía a nosotros en todas las cosas. No querramos volver atrás, no seamos como la mujer de Lot. La mujer de Lot, ustedes conocen su historia, un momento donde el Señor promete a Abraham que los va a sacar, que los va a librar, y lo más seguro es que lo hubiese llevado a una tierra donde los iba a prosperar. Estoy completamente seguro. Pero aquella mujer anhelaba tanto lo que vivía, a pesar de que era una vida pecaminosa, porque si usted ha leído su Biblia, recuerde que Lot en un momento determinado ofrece hasta sus hijas a aquellos que están buscando a los visitantes que vinieron allí, que no eran más que el Espíritu Santo y mi Señor Jesucristo. Y sin embargo, aquella vida o aquellos pueblos donde vivían, tenían tantas aberraciones, maldades, pecados y todas aquellas cosas, que como lo extrañaba. Y lo primero que le dijeron es, no mires hacia atrás. ¿Y qué fue lo primero que ella hizo? Dice allí en Génesis 19:26, dice bien claro, que ella miró hacia atrás, y tan pronto miró hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Lo dejó allí paralizado el Señor, porque el que se regresa atrás, lo va a colocar el Señor en eso. Lucas 9:62 dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno, no está apto, dice allí, esa es la palabra, no es apto para entrar al reino de los cielos. Y ese acto es de capacidad, es de preparación. No sabe, no conoce. Seamos pues valientes nosotros, entendidos en la palabra de Dios y lo que nos quiere enseñar, dispuestos para entrar en los lugares que Dios quiere entregarnos hoy. Nuestra tierra de Canaán, nuestra tierra prometida. O sea, no es que queremos una iglesia verdaderamente boyante, fructificante, que sea próspera, que sea poderosa. Pues nosotros somos la iglesia. Somos parte de eso. Dios espera por ti y espera por tu decisión. En el nombre de Jesús. Habla a tu familia, habla al resto, a los amigos, a los que están a tu alrededor, a los trabajadores, a los supervisados tuyos, a tus supervisores, a cualquiera. Háblale la palabra de Dios.
y darle a conocer que todas estas cosas que tenemos hoy son consecuencia de los diferentes pecados que se han apoderado de esta tierra, pero que no hay nada que la sangre de Cristo no pueda borrar. En el nombre de Jesús. Ahí donde está, quiero que levante un clamor al Señor y pídale que le bendiga, le dé la orientación, que venga con la sanidad, que venga con esa fortaleza y usted pueda salir adelante de todas las cosas. Padre Dios Todopoderoso, yo te bendigo hoy. Te doy gracias, Señor, porque solo los entendidos según tu palabra y el propósito que tú quieres dar pueden recibir esta palabra. Yo te pido, Señor, que si alguno no la recibe, tú le abras su entendimiento, que dispongan realmente su corazón para hacer conforme a tu voluntad y que seas tú, pues, de ahora en adelante guiándole en todo lo que van a hacer y lo que tienen que hacer. En el nombre de Jesús, que ninguna justificación impida que tu iglesia siga creciendo, que los líderes que estás levantando, esta nueva generación poderosa, sea verdaderamente dispuesta, Señor, para hacer aquello y de andar en el camino que tú le ordenaste. Que si hay tropiezos y hay muros, sonamos la trompeta y ellos van a caer. Que si hay enemigos, tú los entregarás en nuestras manos. No sin antes tener la comunión contigo. Sabemos, Señor, hay mucha necesidad, hay mucho impedimento y hay cosas en nuestra mente que nos van a decir que no podemos. Pero en el nombre de Jesús sabemos que tu palabra es poderosa y eso lo vamos a alegrar. Recibe honra, recibe gloria, recibe la adoración. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos, el reino está en tus manos. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.